La carta a los Efesios. Estás a punto de leer una carta escrita desde una celda fría y sucia. Pablo tiene cadenas en las muñecas, pero su espíritu está sentado en el trono del universo. No escribió esto para entretenerte con teología barata. Lo escribió porque sabe que vives como un mendigo cuando en realidad eres un príncipe. Prepárate. Tu identidad está a punto de ser sacudida violentamente. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por designio de Dios, a los miembros del pueblo de Dios que residen en Éfeso y creen en Cristo Jesús. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo el Señor, les concedan gracia y paz. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano, y por pura iniciativa de su benevolencia, a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido, se convierte en himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de su Hijo, y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros, al llenarnos de sabiduría e inteligencia, y darnos a conocer sus designios más secretos! Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. El mismo Cristo en quien también nosotros participamos de la herencia, a la que hemos sido destinados de antemano según el designio del Dios, que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Así, nosotros, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertiremos en himno de alabanza a su gloria. Y también ustedes, los que han escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, al creer en Cristo han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de nuestra herencia, en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios, para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Por eso yo, al tener noticias de la fe que tienen en Jesús el Señor, y del amor que dispensan a los creyentes, los recuerdo en mis oraciones, y no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre a quien pertenece la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que se lo haga conocer, que les llene de luz los ojos del corazón, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los llama, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo, y qué formidable la potencia que despliega en favor de nosotros los creyentes, manifestada en la eficacia de su fuerza poderosa. Es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo triunfante de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y por encima de cualquier otro título que se precie de tal, no solo en este mundo presente, sino también en el futuro. Todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, y, como tal, plenitud del que llena totalmente el universo. Efesios 2. Tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como los demás, la ira de Dios. Pero la piedad de Dios es grande,
e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Desplegó así, ante los siglos venideros, toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Recuerden pues que ustedes, paganos en otro tiempo por nacimiento y considerados incircuncisos, por los llamados circuncisos, esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estaban en el pasado privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios en medio del mundo. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no están lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona con los dos pueblos una nueva humanidad, estableciendo la paz. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz, los ha unido en un solo cuerpo, y ha destruido así su enemistad. Él ha venido a traer la noticia de la paz. Paz para ustedes, los que estaban lejos, y paz también para los que estaban cerca. Unos y otros, gracias a Él, y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Ya no son por tanto extranjeros o advenedizos, son conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios. Son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, en el que también ustedes se van integrando hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, casa en la que habita Dios. Efesios 3. Por todo lo cual, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes, los de origen pagano, sin duda están enterados de la misión que Dios, en su benevolencia, ha tenido a bien confiarme con respecto a ustedes. Fue una revelación de Dios la que me dio a conocer el plan secreto del que les he escrito más arriba brevemente. Leyéndolo, podrán comprobar cuál es mi conocimiento de ese plan secreto realizado en Cristo. Se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas, y que ahora, en cambio, ha dado a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Un plan que consiste en que los paganos comparten la misma herencia, son miembros del mismo cuerpo, y participan de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje evangélico, del que la gracia y la fuerza poderosa de Dios me han constituido servidor. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, se me ha concedido este privilegio, anunciar a los paganos la incalculable riqueza de Cristo y mostrar a todos cómo va cumpliéndose el plan secreto, que desde el principio de los siglos se hallaba escondido en Dios, creador de todas las cosas. Así, por medio de la Iglesia, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina, según el proyecto que desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Él y mediante la fe, podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente. No se sientan pues acongojados si me ven sufrir por ustedes. Considérenlo, más bien, como motivo de gloria. Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad,
tanto en el cielo como en la tierra. Y le pido que, conforme a la riqueza de su gloria, su espíritu los llene de fuerza y energía hasta lo más íntimo del ser. Que Cristo habite, por medio de la fe, en el centro de la vida de ustedes, y que el amor les sirva de cimiento y de raíz. Serán así capaces de entender, en unión con todos los creyentes, cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Un amor que desborda toda ciencia humana y los colma de la plenitud misma de Dios. A Dios que, desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos. A Él la gloria en Cristo y en la Iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término. Amén. Hasta aquí todo fue gloria, altura y riqueza espiritual. Es fácil decir amén a eso, pero ahora Pablo deja la teología y se mete en tu casa, en tu trabajo y en tu boca. Se acabó la teoría. Si crees que ser cristiano es solo cantar los domingos y sentirte bien, lo que sigue te va a doler. Efesios 4. Así pues, yo, prisionero por amor al Señor, les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos. Sopórtense unos a otros con amor. No ahorren esfuerzos para consolidar, con ataduras de paz, la unidad que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo, solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina. Por medio de todos actúa y en todos vive. Cada uno de nosotros ha recibido el don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo. Por eso dice la Escritura, al subir a lo alto, llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres humanos. Sí, subió, como dice. No supone que previamente había bajado a lo profundo de la tierra. El mismo que bajó es el que ha subido a lo más alto de los cielos, a fin de llenar con su presencia el universo. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos, en madurez y plenitud, la talla de Cristo. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. Vivamos, en cambio, con autenticidad en el amor, y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan, según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo, de modo que se construya a sí mismo en el amor. Esto es pues lo que les digo y recomiendo en nombre del Señor. No se comporten más como los paganos, dejándose llevar por sus criterios sin consistencia. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impureza y de avaricia. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo, porque sin duda les han hablado de Él, y en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, se les ha enseñado como cristianos a renunciar a la antigua conducta, a la vieja condición humana corrompida por la seducción del placer. Así que den lugar a la renovación espiritual de la mente y revístanse de la nueva criatura, creada a imagen de Dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa. Así que destierren la mentira y que cada uno sea sincero con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta del sol.
y no den al diablo oportunidad alguna. Si alguno robaba, no robe más, sino que se esfuerce trabajando honradamente con sus propias manos para que pueda ayudar al que está necesitado. No empleen palabras groseras. Usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Sean, en cambio, bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Efesios 5. Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y en cuanto a la lujuria, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Así deben comportarse los creyentes. Y lo mismo digo de las obscenidades, conversaciones estúpidas o indecentes, cosas todas que están fuera de lugar. Lo de ustedes es dar gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, ningún avaro, la avaricia es una especie de idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras falaces. Estas son precisamente las cosas que encienden la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle. ¿Quieren también ustedes ser cómplices suyos? En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz al estar unidos al Señor. Pórtense como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Hagan lo que agrada al Señor, y no tomen parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascaren más bien esas acciones, pues hasta vergüenza da decir lo que esos tales hacen a escondidas. Pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso se dice: despierta tú que estás dormido, levántate de la muerte, y te iluminará Cristo. Estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes, y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no sean irreflexivos, al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu, y entonen entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor desde lo hondo del corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la Iglesia. Si, pues, la Iglesia es dócil a Cristo, séanlo también, y sin reserva alguna, las mujeres a sus maridos. Ustedes, los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Por ella entregó su vida a fin de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, una iglesia santa e inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo cuida y alimenta. Es lo que hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual todos nosotros somos miembros. Por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. Es grande la verdad aquí encerrada, y yo la pongo en relación con Cristo y con la iglesia. En resumen, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo,
y que la esposa sea respetuosa con su marido. Pablo ya ordenó tu mente y tu familia, pero te falta lo vital. Estás entrando en territorio hostil y no tienes idea. Tu enemigo no es de carne y hueso, y te odia. Lo que vas a escuchar ahora no es un consejo religioso, es tu equipo de supervivencia. Sin esto, no durarás ni un día ahí fuera. Efesios 6. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres como procede que lo hagan los creyentes. El primer mandamiento que lleva consigo una promesa es precisamente este: honra a tu padre y a tu madre, a fin de que seas feliz y vivas largos años sobre la tierra. Y ustedes, los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos, más bien, instrúyanlos y corríjanlos como lo haría el Señor. Ustedes, los esclavos, deben acatar con profundo respeto y lealtad de corazón las órdenes de sus amos temporales, como si de Cristo se tratara. No como alguien que se siente vigilado o en plan adulador, sino como esclavos de Cristo, que tratan de cumplir con esmero la voluntad de Dios. Presten sus servicios de buen grado, teniendo como punto de mira al Señor y no a la gente. Y recuerden que el Señor recompensará a cada uno, según el bien que haya hecho, sin distinguir entre amo y esclavo. En cuanto a ustedes, amos, traten a sus esclavos de igual manera, prescindan de amenazas y tengan en cuenta que tanto ustedes como ellos pertenecen a un mismo amo, que está en los cielos, y no se presta a favoritismos. Solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilicen todas las armas que Dios les proporciona, y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal habitantes de un mundo supraterreno. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona, a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Estén, pues, listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura, protegido el pecho con la coraza de la rectitud, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Tengan siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco, usen el de la salvación, y como espada, la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Y todo esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño, si es preciso, y oren con insistencia por todos los creyentes. Oren también por mí, para que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna y pueda dar a conocer libre y valientemente el plan de Dios, encerrado en ese mensaje evangélico, del que soy ahora un embajador encadenado. Que Dios me conceda el valor de anunciarlo como debo, para que estén enterados de cómo van mis cosas y de lo que estoy haciendo. Los informará Tíquico, mi querido hermano y fiel ayudante en el Señor. Se lo envío precisamente para que tengan noticias mías y para que al propio tiempo les levante el ánimo. Que Dios Padre y Jesucristo el Señor concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia acompañe a cuantos aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor indestructible. Acabas de escuchar Efesios, una de las cartas más poderosas jamás escritas sobre la identidad del cristiano. Mientras escuchabas estas palabras, algo estaba sucediendo en tu espíritu. Tal vez no lo percibiste conscientemente, pero verdades eternas estaban siendo plantadas en tu corazón. Esta no es una carta común. No es simplemente otro texto antiguo que estudiamos por obligación religiosa. Efesios es una revelación divina sobre quién realmente eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta que define tu vida entera. La respuesta que das determina todo: tus decisiones, tus relaciones, tus sueños, tus miedos, tu futuro.
Y la mayoría de las personas viven toda su vida sin conocer la respuesta verdadera. Viven desde una identidad falsa. Viven como huérfanos cuando Dios los adoptó como hijos. Viven en pobreza espiritual cuando poseen riquezas celestiales. Viven en derrota cuando fueron llamados a victoria. Pablo escribió esta carta para revelar algo revolucionario, algo que cambia todo cuando realmente lo entiendes. Tu identidad verdadera no está en tu historia pasada, no está en tus errores, no está en tu familia, no está en tu trabajo, no está en tu cuenta bancaria, no está en tu éxito o tu fracaso. Tu identidad está escondida con Cristo en Dios. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es poesía bonita. Es realidad espiritual más real que cualquier cosa que puedas tocar con tus manos. Piensa en lo que esto significa. Si tu identidad está en Cristo, entonces cuando Dios te mira, no ve tus pecados. Ve a Cristo. Ve la justicia perfecta de su Hijo cubriendo cada una de tus fallas. Si estás en Cristo, entonces todo lo que es de Él, ahora es tuyo. Su victoria sobre el pecado es tu victoria. Su resurrección garantizó tu resurrección. Su vida eterna es tu vida eterna. Su posición a la diestra del Padre es tu posición. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Deja de vivir desde tu pasado. Deja de definirte por tus fracasos. Deja de creer las mentiras del enemigo sobre quién eres. En Cristo, fuiste escogido antes de la fundación del mundo. En Cristo, fuiste adoptado como hijo amado de Dios. En Cristo, fuiste perdonado completamente. En Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. En Cristo fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta carta no fue escrita para que la leas y la olvides. Fue escrita para transformarte, para cambiar la manera en que te ves a ti mismo, para revolucionar la forma en que vives cada día, para liberarte de la prisión de una identidad falsa y llevarte a la libertad de saber quién realmente eres en Jesús. Hay cristianos que han creído en Jesús por años, pero todavía viven como esclavos. Todavía se definen por su pasado. Todavía cargan culpa que Cristo ya pagó. Todavía buscan aceptación en lugares equivocados, cuando ya tienen la aceptación completa del Padre Celestial. Todavía intentan ganarse el amor de Dios cuando ese amor ya fue dado gratuitamente. Esto es tragedia. Es vivir en una mansión pero dormir en el sótano. Es ser heredero de un reino pero vivir como mendigo. Efesios existe para sacarte de esa vida de derrota y colocarte en tu posición verdadera, en lugares celestiales, como hijo amado, como coheredero con Cristo, como miembro del cuerpo del cual Cristo es la cabeza, como parte de la esposa por la cual Cristo murió. Esta es tu identidad. Esta es tu realidad. Y cuando empieces a vivir desde esta verdad, en lugar de desde tus circunstancias, todo cambiará. Porque aquí está el problema. Tus circunstancias te mienten. Tu situación financiera te dice que Dios no provee. Tu enfermedad te dice que Dios no sana. Tu soledad te dice que Dios te abandonó. Tus luchas con el pecado te dicen que no eres realmente hijo de Dios. Pero Efesios declara la verdad más alta, la verdad desde la perspectiva celestial, la verdad de quién eres en Cristo sin importar lo que tus ojos naturales vean. Esta carta fue escrita hace casi 2000 años, pero es más relevante hoy que nunca. Vivimos en una cultura obsesionada con identidad. Las personas buscan desesperadamente saber quiénes son. Construyen identidades basadas en su orientación sexual, su raza, su género, su política, su profesión, su estatus social. Y todas estas identidades son inestables. Todas cambian. Todas decepcionan. Todas eventualmente fallan. Pero la identidad en Cristo es eterna. Es inmovible. Es segura. Es real. Y no solo revela tu identidad individual. Revela algo aún más sorprendente. Revela el misterio que estuvo escondido por siglos, que Dios tomaría a judíos y gentiles, a personas de toda tribu y lengua y nación, y los haría un solo cuerpo en Cristo.
derribaría el muro de separación, crearía una nueva humanidad, y esta nueva humanidad, la Iglesia, sería la manifestación visible de la sabiduría de Dios ante todo el universo espiritual. Piénsalo, la Iglesia no es un club social, no es una organización religiosa, no es un edificio donde te reúnes los domingos. La Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Es la esposa que Él amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. Es el templo donde habita el Espíritu Santo. Y tú, si estás en Cristo, eres parte de este cuerpo. Tienes un propósito, tienes un lugar, tienes dones que el Espíritu te dio para edificar a otros. Efesios también te equipa para algo que muchos cristianos ignoran completamente: la guerra espiritual. Porque no estás peleando contra carne y sangre. Tu verdadera batalla no es contra las personas que ves, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y si no entiendes esto, seguirás peleando las batallas equivocadas con las armas equivocadas. Pero Pablo te da las armas correctas, la armadura de Dios, no para atacar, sino para mantenerte firme, porque la victoria ya fue ganada en la cruz. Cristo ya derrotó a todo principado y potestad, ya los exhibió públicamente, ya despojó a los poderes de las tinieblas. Tu trabajo no es ganar la guerra, es mantenerte firme en la victoria que Cristo ya logró. Y esta carta transforma tus relaciones, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, no con reglas religiosas vacías, sino con el poder del Evangelio. Esposos que aman a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, no son opresores. Son siervos dispuestos a morir por aquellas que aman. Esposas que respetan a sus esposos no son débiles. Son mujeres fuertes que entienden el diseño de Dios. Hijos que obedecen a sus padres honran a Dios. Padres que no provocan a ira aman como Dios ama. Empleados que trabajan como para el Señor no son ingenuos. Son personas que entienden que su verdadero patrón está en el cielo. Todo esto está en Efesios. Identidad, propósito, unidad, poder, relaciones transformadas, guerra espiritual, vida en el Espíritu. Todo conectado. Todo fluyendo de una verdad central. Estás en Cristo, y estar en Cristo lo cambia absolutamente todo. Así que mientras escuchabas esta carta, no solo estabas oyendo palabras antiguas, estabas oyendo la voz del Dios vivo hablándote directamente, diciéndote quién eres. Móstrate riquezas que ya posees pero quizás nunca has reclamado, equipándote para victorias que nunca pensaste posibles, llamándote a una vida que es más alta, más profunda, más poderosa de lo que jamás imaginaste. Hay algo más que necesitas entender sobre Efesios. Esta carta no es solo información teológica, es poder transformador. Las verdades aquí no son para memorizarse, son para vivirlas. No son para debatirlas en seminarios, son para experimentarlas en la vida diaria. Cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo con un propósito: revelarte quién eres para que puedas vivir como quien eres. Porque la tragedia no es pecar. La tragedia es pecar después de haber sido perdonado y seguir viviendo en culpa. La tragedia no es haber tenido un pasado oscuro. La tragedia es que ese pasado oscuro todavía defina tu presente cuando Cristo te hizo nueva criatura. La tragedia no es enfrentar batallas espirituales. La tragedia es pelear esas batallas sin la armadura de Dios. La tragedia no es estar en Cristo. La tragedia es estar en Cristo pero vivir como si no lo estuvieras. Efesios cierra esa brecha. Entre lo que eres en Cristo y cómo vives. Entre tu posición celestial y tu experiencia terrenal. Entre la verdad de Dios y tus sentimientos. Entre tu identidad divina y tu comportamiento humano. Esta carta es el puente. Y cruzar ese puente es la diferencia entre vida abundante y existencia mediocre. Imagina por un momento. Imagina vivir cada día completamente consciente de que eres amado con amor eterno, que nada puede separarte del amor de Dios,
que cada bendición espiritual ya es tuya, que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en ti, que estás sentado con Cristo en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo enfrentarías tus temores? ¿Cómo manejarías el rechazo? ¿Cómo responderías a la tentación? Esto no es fantasía, esto es Efesios. Esto es realidad espiritual. Y Pablo escribió esta carta para que dejaras de vivir según tus circunstancias y comenzaras a vivir según tu identidad, para que dejaras de ser reactivo a lo que el mundo te hace y comenzaras a ser proactivo desde lo que Cristo hizo por ti. Y hay urgencia en esto, porque el enemigo de tu alma no quiere que descubras quién eres. Si descubres tu verdadera identidad en Cristo, te vuelves peligroso, te vuelves imparable, dejas de ser manipulado por culpa, dejas de ser controlado por temor, dejas de ser paralizado por inseguridad. Y un cristiano libre es una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso esta carta existe. Por eso el Espíritu Santo la preservó a través de los siglos. Por eso necesitas escucharla no una vez, sino muchas veces. Leerla, meditarla, memorizarla. Dejar que sus verdades se hundan profundo en tu alma hasta que transformen la manera en que piensas, sientes y actúas. Y para que comprendas la profundidad de esta revelación, necesitamos regresar en el tiempo. Necesitamos entender las circunstancias extraordinarias en que Pablo escribió estas palabras que cambiarían millones de vidas. Necesitamos ver el contexto. Necesitamos conocer la historia detrás de la carta. Porque cuando entiendas de dónde vino este mensaje, su poder se multiplicará en tu corazón. La historia comienza en una celda romana. Pablo, el gran apóstol, estaba encadenado, no por haber cometido crímenes, no por haber robado o asesinado. Estaba preso por haber predicado sobre Jesucristo, por haber proclamado que hay un rey más alto que César, por haber declarado que la salvación viene solo a través de Jesús. Y por eso, las autoridades romanas lo consideraban una amenaza. Imagina la escena. Paredes frías de piedra, un pequeño rayo de luz entrando por una abertura estrecha, el sonido de cadenas con cada movimiento, guardias romanos vigilando cada paso, la incertidumbre del futuro. ¿Sería ejecutado? ¿Sería liberado? Nadie lo sabía. Cada día podía ser el último. Y en medio de esta oscuridad física, Pablo experimentaba luz espiritual brillante, porque aquí está el contraste asombroso. Pablo estaba preso en lo físico, pero completamente libre en lo espiritual. Su cuerpo estaba encadenado, pero su mente vagaba por los lugares celestiales. Sus manos tenían grilletes, pero su espíritu volaba en las alturas de la revelación divina. Y desde esta prisión, desde este lugar de aparente derrota, nacería una de las cartas más liberadoras jamás escritas. Esto nos enseña algo profundo. Tus circunstancias no determinan tu capacidad de impactar al mundo. Pablo no esperó salir de prisión para escribir. No pospuso el ministerio hasta que su situación mejorara. No dijo, cuando sea libre, entonces serviré a Dios. No. Donde estaba, con lo que tenía, en las condiciones que enfrentaba, sirvió a Dios poderosamente. Dictó palabras que transformarían la iglesia por 2000 años. Desde una celda. ¿Cuándo fue esto? Aproximadamente 30 años habían pasado desde que Jesús resucitó de los muertos. Una generación completa. Los apóstoles originales estaban envejeciendo. Muchos testigos oculares de la resurrección ya habían muerto, y la iglesia estaba expandiéndose explosivamente por todo el imperio romano. Pero con el crecimiento venían desafíos, falsos maestros, divisiones, confusión sobre doctrina, cristianos que no entendían completamente lo que significaba estar en Cristo. Pablo había fundado la iglesia en Éfeso años antes. ¿Y qué iglesia era? Éfeso no era simplemente otra ciudad, era un centro de poder espiritual oscuro. Imagina las calles estrechas llenas de comerciantes gritando sus mercancías. El olor de especias mezclado con el hedor de sacrificios de animales a ídolos.
y dominando todo, el templo masivo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo no era solo un edificio religioso, era el corazón de la economía, la cultura, la identidad de Éfeso. Miles de personas venían de todo el imperio a adorar a esta diosa. Sacerdotes y sacerdotisas practicaban rituales paganos. Y lo más oscuro, Éfeso era famosa por sus hechiceros y magos. Vendían amuletos, pociones, encantamientos. Los llamados escritos efesios eran libros de magia que se vendían por fortunas. La gente recurría a estos magos para todo, desde atraer amor hasta maldecir enemigos. En este caldeirón de idolatría, magia y comercio, Pablo había plantado una iglesia. Y no fue fácil. La oposición fue feroz. Los artesanos que hacían ídolos vieron amenazados sus negocios. Hubo disturbios. Hubo persecución. Pero algo extraordinario sucedió. El poder del Evangelio resultó más fuerte que el poder de las tinieblas. Personas que habían practicado magia por años se convirtieron a Cristo. Y en un acto dramático, trajeron sus libros de hechicería, con valor de millones, y los quemaron públicamente. Imagina esa escena. El fuego consumiendo esos manuscritos de ocultismo. Magos renunciando a su fuente de ingreso y poder. Ex-adoradores de demonios ahora adorando al Dios vivo. La ciudad conmocionada viendo este cambio radical. Esto no era conversión superficial, era transformación profunda. Y Pablo ministró en Éfeso por más de 2 años, enseñando diariamente, formando líderes, estableciendo la iglesia en verdad sólida. Pero ahora, años después, Pablo estaba lejos, preso en Roma, y había oído reportes preocupantes. Falsos maestros estaban infiltrándose en las iglesias. Algunos enseñaban que la fe en Jesús no era suficiente, que necesitaba seguir leyes ceremoniales judías para ser realmente salvo. Otros decían que la gracia de Dios daba licencia para pecar sin consecuencias. Había divisiones entre cristianos judíos y gentiles. Había confusión sobre la iglesia, sobre el propósito de Dios, sobre cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo sabía que si estas mentiras no eran confrontadas, la iglesia sería destruida desde adentro. El evangelio sería distorsionado. La verdad sería comprometida. Así que, aunque estaba encadenado, aunque no podía viajar, aunque enfrentaba posible ejecución, Pablo hizo lo que podía hacer. Dictó una carta, llamó a un escriba y comenzó a hablar. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Verdades que habían sido reveladas directamente por Dios. Misterios que estuvieron escondidos desde antes de la fundación del mundo. Esta carta no fue solo para Éfeso. Era una carta circular. Pasaría de iglesia en iglesia. Sería leída en Éfeso, luego en la Odisea, luego en Colosas, luego en otras congregaciones de la región de Asia Menor. Pablo quería que todas estas iglesias entendieran las mismas verdades fundamentales, que tuvieran la misma base sólida, que vivieran desde la misma realidad espiritual. Y aquí está algo que debes entender. Las mismas presiones que los cristianos de Éfeso enfrentaban son las mismas que tú enfrentas hoy. Ellos vivían en una cultura que consideraba la fe cristiana absurda. Tú también. Ellos eran presionados a conformarse a los patrones del mundo pagano. Tú también. Ellos luchaban para mantener pureza en medio de una ciudad saturada de inmoralidad sexual. Tú también. Ellos enfrentaban poderes espirituales de maldad manifestados en prácticas ocultas. Tú también, aunque en formas diferentes. Y las verdades que Pablo les escribió son exactamente las verdades que necesitas hoy. Porque la naturaleza humana no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. La identidad en Cristo no ha cambiado. El poder de Dios no ha cambiado. Los ataques del enemigo son los mismos, solo con ropaje moderno. Y la solución es la misma. Conocer quién eres en Cristo. Vivir en el poder del Espíritu Santo.
mantenerte firme con la armadura de Dios. Pablo no escribió teoría abstracta desde una torre de marfil académica. Escribió verdad práctica desde las profundidades del sufrimiento. Cada palabra tenía peso. Cada frase fue escogida cuidadosamente, porque él sabía que la iglesia necesitaba esta revelación. Necesitaban entender su identidad. Necesitaban comprender el plan eterno de Dios. Necesitaban saber cómo vivir de manera digna del llamamiento que habían recibido. Y el contexto de prisión hace la carta aún más poderosa. Es fácil hablar de victoria cuando todo va bien. Es fácil proclamar el poder de Dios cuando estás libre y cómodo. Pero Pablo proclamaba estas verdades mientras estaba encadenado. Hablaba de estar sentado en lugares celestiales mientras estaba sentado en una celda romana. Enseñaba sobre libertad en Cristo mientras era prisionero de César. Declaraba el poder supremo de Dios mientras aparentemente estaba a merced de autoridades humanas. Esto no era hipocresía, era fe auténtica. Pablo vivía en dos realidades simultáneamente: la realidad visible de prisión física y la realidad invisible de libertad espiritual. Y la realidad espiritual era más real para él que la realidad física, porque sabía algo que muchos cristianos nunca aprenden. Tus circunstancias presentes no definen tu identidad eterna. Tu situación temporal no limita tu posición espiritual. Y fue en este contexto, preso pero libre, encadenado pero poderoso en el espíritu, enfrentando muerte pero viviendo en vida abundante, que Pablo revelaría las verdades más profundas sobre quiénes somos en Cristo Jesús. Pero permíteme contarte más sobre por qué Pablo sentía esta urgencia. Él había visto lo que sucede cuando los cristianos no entienden su identidad. Había visto creyentes viviendo en derrota constante porque no sabían quiénes eran. Había visto iglesias divididas porque judíos y gentiles no comprendían que el muro de separación había sido derribado en Cristo. Había visto cristianos volviendo a las prácticas del mundo porque no entendían que habían sido llamados a santidad. Y Pablo sabía algo más. Sabía que la ignorancia espiritual no es inocente. Cuando no conoces tu identidad en Cristo, vives vulnerable. El enemigo te manipula con mentiras, te controla con temor, te paraliza con culpa, te desvía con distracciones. Pero cuando conoces quién eres en Cristo, te vuelves peligroso para el reino de las tinieblas. Te vuelves firme, inconmovible, imparable. Por eso esta carta era tan importante. No era solo para informar, era para transformar. No era solo para enseñar doctrina, era para cambiar vidas. Cada verdad que Pablo compartiría tendría aplicación práctica. Cada revelación sobre identidad celestial se conectaría con comportamiento terrenal, porque Pablo entendía que la teología correcta produce vida correcta, y había otra razón para la urgencia. Pablo no sabía cuánto tiempo le quedaba. En cualquier momento podría ser ejecutado. En cualquier momento la orden podría venir. Él mismo lo dice en otra carta. Estaba listo para partir. Había peleado la buena batalla. Había acabado la carrera. Había guardado la fe. Pero mientras tuviera aliento, mientras tuviera oportunidad, seguiría ministrando. Seguiría enseñando, seguiría proclamando las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces piensa en la escena: un hombre mayor, marcado por cicatrices de azotes, debilitado por años de sufrimiento, sentado en una celda fría, dictando palabras que el Espíritu Santo le inspiraba. Y estas palabras atravesarían los siglos, serían traducidas a cientos de idiomas, serían leídas por 1.000 millones de personas, transformarían innumerables vidas, todo porque un hombre preso rehusó desperdiciar su sufrimiento y, en cambio, lo convirtió en plataforma para ministerio. Las iglesias de Asia Menor necesitaban esto desesperadamente. Vivían en medio de presión cultural inmensa. El Imperio Romano demandaba lealtad absoluta. César era considerado divino. Los cristianos que rehusaban adorarlo eran vistos como traidores. Enfrentaban pérdida de empleos,
pérdida de estatus social, persecución y a veces muerte. En medio de esto, necesitaban saber que su verdadera ciudadanía estaba en el cielo, que su rey verdadero era Jesús, que ningún poder terrenal podía tocar su posición en lugares celestiales. También vivían en ciudades saturadas de inmoralidad sexual. Los templos paganos incluían prostitución ritual. La cultura romana veía el sexo fuera del matrimonio como completamente normal. Los hombres tenían concubinas y nadie parpadeaba. En medio de esto, los cristianos necesitaban entender que sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo, que habían sido llamados a pureza, que el diseño de Dios para sexualidad dentro del matrimonio era bueno, hermoso y santo, y enfrentaban divisiones internas. Los cristianos judíos a veces miraban con desprecio a los gentiles convertidos. Consideraban que los gentiles eran inferiores espiritualmente. Los gentiles a veces se resentían de las tradiciones judías. Había tensión, había orgullo, había prejuicio. Pablo necesitaba mostrarles que en Cristo no hay judío ni griego, que el muro de separación fue derribado, que todos son uno en Cristo Jesús. Además, había confusión sobre la iglesia misma. ¿Qué era exactamente la iglesia? ¿Un club religioso? ¿Una organización social? ¿Una continuación de Israel? Pablo revelaría que la iglesia es algo completamente nuevo. Es el cuerpo de Cristo. Es la manifestación visible de Cristo en la tierra. Es la esposa por la cual Cristo murió. Es el templo donde habita Dios. Es el instrumento a través del cual Dios muestra su sabiduría a todo el universo espiritual. Y había amenazas espirituales que muchos no reconocían. Vivían en ciudades donde la magia y hechicería eran comunes, donde había adoración a demonios disfrazada como adoración a dioses, donde fuerzas espirituales de maldad operaban abiertamente. Los cristianos necesitaban entender la naturaleza de la guerra espiritual. Necesitaban saber que no peleaban contra carne y sangre. Necesitaban la armadura de Dios. Todo esto estaba en la mente de Pablo mientras dictaba. Cada necesidad, cada desafío, cada pregunta, cada confusión, y el Espíritu Santo lo guiaba para abordar todo sistemáticamente. Primero, establecería su identidad en Cristo. Capítulos 1 a 3. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Dónde están posicionados espiritualmente? Luego, mostraría cómo vivir esa identidad. Capítulos 4 a 6. Cómo caminar de manera digna. Cómo transformar relaciones. Cómo pelear batallas espirituales. Verdades que cambiarían todo para aquellas iglesias del primer siglo. Y verdades que cambiarán todo para ti hoy, si las recibes y las vives. Porque los mismos desafíos persisten. La presión cultural de conformarte al mundo. La tentación de definirte por tu pasado en lugar de tu identidad en Cristo. Las divisiones en el cuerpo basadas en diferencias superficiales. La ignorancia sobre guerra espiritual. Todo esto sigue siendo relevante. Y Efesios sigue siendo la respuesta. El mensaje central de Efesios gira alrededor de una verdad revolucionaria. Tú no eres quien tú piensas que eres. Tu identidad verdadera no está en tu historia pasada, en tus errores, en tu familia, en tu trabajo, en tu cuenta bancaria. Tu identidad está escondida con Cristo en Dios. Y Pablo usa una frase más de 30 veces en esta carta para martillar esta verdad en tu corazón. En Cristo, en Él, en Cristo Jesús. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo tu futuro está envuelto en estas dos palabras. En Cristo. Escucha lo que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Detente ahí. Toda bendición espiritual. No algunas, no las que mereces, toda, cada una. ¿Y dónde están estas bendiciones? En los lugares celestiales, no en la tierra donde tus ojos pueden verlas. En el reino espiritual,
en la dimensión celestial. ¿Y cómo las obtienes? En Cristo, por estar unido a Él. Esto significa que si estás en Cristo, ya fuiste bendecido. Pasado. No es algo que esperas recibir algún día si te portas bien. Ya lo tienes. Toda bendición espiritual ya es tuya. Perdón, justificación, adopción, redención, sellamiento con el Espíritu, herencia eterna, acceso al Padre. Todo ya es tuyo en Cristo. Pero Pablo va más profundo. En los versículos 4 y 5 dice algo que debería quitarte el aliento. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo, antes de que fuera creada la primera estrella, antes de que Adán respirara. Dios te escogió, te eligió, puso su amor sobre ti. ¿Y para qué te escogió? Para que fueses santo y sin mancha. No porque ya eras santo, no porque merecías ser escogido. Te escogió para hacerte santo. Te predestinó para ser adoptado como hijo. Esta es gracia pura, favor inmerecido, amor incondicional. Tú no hiciste nada para ganarlo. No puedes hacer nada para perderlo. Es decisión soberana de Dios. Y debería llevarte a adoración, no a debate filosófico. Luego en el capítulo 2, Pablo pinta el contraste más dramático. Describe quién eras antes de Cristo. En los versículos 1 a 3 dice que estabas muerto en tus delitos y pecados, no enfermo, no débil, muerto, espiritualmente cadáver. Andabas según la corriente de este mundo. Eras hijo de desobediencia. Eras hijo de ira por naturaleza. Esta es tu condición sin Cristo. Muerte espiritual total. Esclavitud a Satanás, bajo la ira de Dios. Pero entonces vienen las dos palabras más hermosas. Versículo 4. Pero Dios. Todo cambió con estas dos palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Captas lo que Pablo está diciendo? Si estás en Cristo, ya resucitaste. Ya estás sentado en lugares celestiales. No es futuro, es presente. Ahora mismo, mientras escuchas esto, si estás en Cristo, estás sentado con Él en lugares celestiales. Estás muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Estás en la posición de victoria. Esta es tu realidad espiritual sin importar lo que tus circunstancias físicas digan. Y en los versículos 8 y 9, Pablo declara el corazón del Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la verdad que inició la Reforma Protestante, la verdad que liberó a Martín Lutero, la verdad que convirtió a Juan Wesley, la verdad que salva a todo pecador que cree. Salvación por gracia, no por esfuerzo, no por mérito, no por comportamiento religioso, por gracia, favor inmerecido, mediante la fe, confianza simple como la de un niño en Cristo. Y esta salvación, este regalo, no es de vosotros, no lo generaste, no lo ganaste, no lo mereciste, es don de Dios, regalo gratuito, no por obras, no porque fuiste bueno, no porque guardaste mandamientos, no porque hiciste penitencia, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria vaya a Dios. Pero Pablo no se detiene ahí. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres salvo por obras, pero eres salvo para obras. Fuiste creado en Cristo para buenas obras. Tienes propósito divino. Hay obras que Dios preparó específicamente para ti.
No estás aquí por accidente. Tu vida tiene significado eterno. Y luego Pablo revela el misterio, lo que estuvo escondido por edades. En el capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto era escandaloso para los judíos del primer siglo, que gentiles, paganos, incircuncisos, fueran hechos coherederos con ellos, que el muro de separación fuera derribado, que judíos y gentiles se sentaran juntos, adoraran juntos, fueran familia juntos. Pero esta era la revelación de Pablo. En Cristo no hay judío ni griego. En Cristo somos uno, una nueva humanidad, un solo cuerpo. Y en el capítulo 3, Pablo explica su llamado. A él le fue revelado el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este era el misterio que estuvo escondido desde las edades, que Dios haría de todas las naciones un solo pueblo, que la iglesia sería compuesta de toda tribu y lengua, que el plan de Dios siempre fue mucho más grande que Israel solamente. Y entonces Pablo ora. Una de las oraciones más poderosas de la Biblia, en los versículos 14 a 21 del capítulo 3. Ora que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, que seamos arraigados y cimentados en amor, que podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que conozcamos el amor que excede a todo conocimiento, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y termina con una doxología explosiva, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Detente ahí. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pides o piensas. Tus oraciones más audaces son pequeñas comparadas con lo que Dios puede hacer. Tus sueños más grandes son minúsculos al lado de su poder. Y este poder no está en algún lugar lejano, actúa en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en ti si estás en Cristo. Esto es identidad. Esto es posición. Esto es quién eres. Escogido antes de la fundación del mundo. Amado con amor eterno. Muerto en pecado pero hecho vivo en Cristo. Resucitado con Él. Sentado en lugares celestiales. Bendecido con toda bendición espiritual. Salvado por gracia mediante fe. Creado para buenas obras. Hecho coheredero con Cristo. Miembro del cuerpo. Templo del Espíritu. Capacitado con poder que excede tu imaginación. Pero luego Pablo muestra cómo vivir esta identidad. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar digno. Vivir de manera que refleje tu identidad. No para ganar tu identidad, ya la tienes, sino para vivirla. Para que tu comportamiento coincida con tu posición. Y Pablo da especificaciones. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no es algo que creas, es algo que guardas. El Espíritu ya creó la unidad. Tu trabajo es mantenerla, no dividir el cuerpo. No causar divisiones por preferencias menores. Versículos 4 a 6. Un cuerpo y un espíritu. Una esperanza. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Unidad basada en verdades fundamentales. No uniformidad. No todos iguales, pero unidos alrededor de lo esencial. Y Cristo dio dones. Versículos 11 y 12.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes no hacen todo el ministerio, equipan a los santos para que ellos hagan el ministerio. Tú tienes un don, tienes un llamado, tienes un papel en el cuerpo. Y Pablo llama a transformación de mente. Versículos 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójate del viejo, vístete del nuevo. Esto es decisión consciente. No esperes sentirte diferente. Decide vivir desde tu nueva identidad. Y Pablo da ejemplos prácticos. No mientas, di la verdad. Si te enojas, no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. No robes. Trabaja honestamente. Tus palabras deben edificar. No salga de tu boca ninguna palabra corrompida. Y versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo vive en ti. Fuiste sellado, marcado como propiedad de Dios, y tu comportamiento afecta al Espíritu. Puede ser contristado por pecado, o puede ser honrado por obediencia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdona porque fuiste perdonado. Ama porque fuiste amado. Sé misericordioso porque recibiste misericordia. Y Cristo es revelado en Efesios de maneras profundas. Él es la cabeza de la iglesia. Somos su cuerpo. Él da dirección. Nosotros obedecemos. Él es el esposo. La iglesia es su esposa. Él la amó y se entregó por ella. La está santificando. La presentará gloriosa, sin mancha ni arruga. Esta es la relación más íntima posible. Cristo y su iglesia. Versículo 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Este es el estándar. No dominio, no tiranía. Amor sacrificial, dispuesto a morir por ella. Este tipo de amor revoluciona el matrimonio. Y luego viene la guerra. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tu propia fuerza, en la de Él. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu verdadera batalla es espiritual. Los problemas que ves son síntomas. La raíz es guerra contra fuerzas invisibles, y necesitas armas espirituales. La armadura de Dios, verdad, justicia, el evangelio de la paz, fe, salvación, la palabra de Dios, oración en el Espíritu. Estas son tus armas, y con ellas te mantienes firme en la victoria que Cristo ya ganó. Este es Efesios. Identidad en Cristo, unidad del cuerpo. Transformación práctica, victoria espiritual. Todo conectado, todo fluyendo de una verdad. Estás en Cristo, y estar en Cristo lo cambia absolutamente todo. Ahora la pregunta crucial es, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo estas verdades celestiales transforman tu vida terrenal? Permíteme ser directo y específico. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? ¿Cómo este mensaje sale de las páginas antiguas y entra en los desafíos reales que enfrentas? Déjame ser directo y específico. Porque las verdades de Efesios no son para admirar desde lejos, son para vivir. Primero tienes que dejar de vivir desde tu pasado y comenzar a vivir desde tu identidad en Cristo. Tal vez tu pasado está lleno de errores. Tal vez hiciste cosas que te avergüenzan profundamente.
Tal vez hubo abuso, tal vez hubo adicción, tal vez hubo pecado sexual, tal vez traicionaste a alguien, tal vez fallaste terriblemente. Y ahora, años después, todavía te defines por esas cosas. Todavía dejas que tu pasado determine quién eres hoy. Pero Efesios dice que si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tu identidad no está en lo que fuiste. Está en quién eres ahora en Cristo. Santo, amado, perdonado, adoptado, bendecido. Y cuando empieces a creer esto, cuando empieces a vivir desde esta verdad en lugar de desde tus recuerdos, tu vida entera cambiará. Segundo, derriba los muros de división en tu vida. Cristo derribó el muro entre judío y gentil, el muro más grande que existía en el primer siglo, y te llama a derribar los muros en tu vida también. Tal vez hay un muro racial, tal vez miras con desprecio a personas de otra raza, tal vez hay un muro social, tal vez consideras inferiores a los que tienen menos educación o menos dinero, tal vez hay un muro denominacional. Tal vez piensas que solo tu grupo tiene la verdad. Estos muros contradicen el Evangelio. Cristo murió para crear una nueva humanidad, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos uno en Cristo. Tercero, transforma tus relaciones con el poder del Evangelio. Si eres esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No con palabras románticas vacías, sino con amor sacrificial real, dispuesto a morir por ella, liderando con servicio humilde, amándola cuando es fácil y cuando es difícil, cuando ella merece tu amor y cuando no. Porque Cristo no te amó porque lo merecías, te amó a pesar de que no lo merecías. Si eres esposa, respeta a tu esposo, no porque sea perfecto, no porque siempre lo merezca, sino porque estás reflejando la relación entre Cristo y su iglesia. Tu respeto a tu esposo es testimonio de tu reverencia a Cristo. Y cuando combinas esposos que aman sacrificialmente con esposas que respetan genuinamente, creas matrimonios que brillan como luz en medio de una cultura de divorcio y egoísmo. Si eres hijo, obedece a tus padres en el Señor, no porque tengan razón en todo, sino porque Dios estableció autoridad parental para tu bien. Y este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La obediencia a padres trae bendición. Si eres padre, no provoques a ira a tus hijos. No los exasperes con crítica constante. No los quebrantes con expectativas imposibles. No los alejes con dureza innecesaria. En cambio, críalos en disciplina y amonestación del Señor, con amor, con paciencia, con el Evangelio. Si eres empleado, trabaja como para el Señor, no solo cuando el jefe está mirando, no solo para quedar bien, sino de corazón, sabiendo que tu verdadero patrón es Cristo. Y si eres empleador, trata a tus empleados con justicia. Recuerda que tú también tienes un amo en el cielo que no hace acepción de personas. Cuarto, reconoce que estás en guerra espiritual. Deja de pelear contra personas. Tu esposo no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Ese vecino molesto no es tu enemigo. Tu verdadera batalla es contra fuerzas espirituales de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y no puedes pelear esta guerra con armas carnales, no con manipulación, no con palabras hirientes, no con venganza. Necesitas la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Vive en verdad. Rechaza las mentiras del enemigo, la coraza de justicia. Vive en rectitud. No des lugar al diablo con pecado. El calzado del Evangelio de la paz. Mantente firme en el Evangelio. La fe es tu escudo. Confía en Dios cuando el enemigo lanza sus dardos de duda, temor y acusación. El yelmo de la salvación protege tu mente. Recuerda que estás salvo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Úsala para defenderte y atacar, y ora en todo tiempo en el Espíritu.
La oración es tu línea de comunicación con el cuartel general celestial. Quinto, sé lleno del Espíritu Santo. No te emborraches con vino, sino sé lleno del Espíritu. Esto no es evento de una vez, es mandato continuo. Sigue siendo lleno. Rinde control diariamente. Permite que el Espíritu dirija tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones. Y cuando estés lleno del Espíritu, cantarás. Darás gracias. Te someterás unos a otros. Vivirás en gozo sobrenatural. Sexto, vive tu propósito. Fuiste creado en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano. No estás aquí por accidente. Tienes dones específicos. Tienes un llamado único. Hay obras que solo tú puedes hacer. Descubre cuáles son y hazlas con excelencia. Para la gloria de Dios. Séptimo, experimenta el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pides o piensas. Deja de limitar a Dios con tu incredulidad. Deja de vivir en tus propias fuerzas. El mismo poder que resucitó a Cristo opera en ti. Accede a ese poder mediante fe. Ahora, necesito abordar algo que puede haber causado incomodidad mientras escuchabas. La enseñanza sobre roles en el matrimonio. Vivimos en una cultura que ve Efesios 5 como patriarcal y opresivo, pero el contexto es crucial. Pablo primero dice en el versículo 21, «Sométanse unos a otros en el temor de Dios, sumisión mutua». Luego describe una relación matrimonial que era revolucionaria para su época. En el primer siglo, las mujeres eran consideradas propiedad. Los esposos tenían poder absoluto. Podían divorciar a sus esposas por cualquier razón. Y en medio de esa cultura, Pablo dice a los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Cristo la lava, Cristo la santifica, Cristo la presenta gloriosa. Este no es dominio, es amor sacrificial extremo. Un esposo que ama así no es opresor, es siervo. Y a las esposas dice, respeten a sus esposos como la iglesia respeta a Cristo, no porque el esposo sea perfecto, sino porque el matrimonio refleja algo mayor, la relación entre Cristo y su iglesia. Esto no es sobre superioridad o inferioridad, es sobre roles complementarios que manifiestan la gloria de Dios, y sobre predestinación y elección. Pablo dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Esto genera preguntas. ¿Qué hay del libre albedrío? La Biblia presenta tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. No debemos resolver la tensión eliminando uno de los lados. La elección divina debe llevarnos a adoración, no a debate que paraliza. Dios te escogió. Responde con gratitud y fe. Y sobre guerra espiritual. Algunos cristianos ignoran completamente que hay fuerzas demoníacas reales. Otros ven demonios detrás de cada problema. Efesios presenta balance. Reconoce la realidad de principados y potestades. Pero también confía que Cristo ya venció. No vivas en temor. Vive en victoria. Ponte la armadura. Mantente firme. La batalla es del Señor. Y ahora necesito ser completamente honesto contigo. Si escuchaste esta carta completa y tu corazón fue tocado, si el Espíritu Santo te está mostrando que necesitas a Jesús, no ignores este momento. Dios no está hablándote por casualidad. Este es un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo sentir pena por lo que hiciste mal. Es reconocer que has pecado contra un Dios santo. Es decidir dar la espalda al pecado y correr a los brazos del Padre. Confiesa tus pecados específicamente. No los escondas. No los minimices. No los justifiques. Admítelos delante de Dios. Dile dónde has fallado, dónde has vivido desde tu pasado en lugar de tu identidad en Cristo, dónde has causado división en el cuerpo, dónde tus relaciones no han reflejado el Evangelio, donde has peleado batallas espirituales con armas carnales, donde no has sido lleno del Espíritu. Y Dios es fiel y justo para perdonar.
no porque seas bueno, sino porque la sangre de Jesús es poderosa para limpiar de todo pecado. Cuando confiesas, Él perdona, completamente, totalmente, para siempre. Y si te arrepientes verdaderamente y crees en Jesús como tu Salvador, el paso siguiente es el bautismo. No porque el agua te salve, sino porque el bautismo es tu declaración pública de fe. Estás diciendo delante de todos: morí con Cristo al pecado, resucité con Él a nueva vida. Estoy identificado públicamente con Jesús. No esperes, no postergues. Obedece este mandato de Cristo. Encuentra una iglesia bíblica sólida y sé bautizado. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita desesperadamente entender su identidad en Cristo. Alguien que está viviendo como huérfano cuando Dios lo adoptó como hijo. Alguien cuyo matrimonio necesita la transformación del Evangelio. Alguien que está peleando batallas perdidas porque no entiende la guerra espiritual. Este video puede ser el instrumento que Dios usa para cambiar esa vida eternamente. Y te pido también que dejes un comentario aquí abajo. Cuenta cómo Efesios te impactó, qué verdad específica tocó tu corazón. Tu testimonio puede animar a otros creyentes que están en el mismo camino. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Efesios te revela quién eres, en Cristo, escogido, amado, perdonado, adoptado, bendecido, resucitado, sentado en lugares celestiales, miembro del cuerpo, templo del Espíritu, creado para buenas obras, equipado con poder divino. Esta es tu identidad, vive desde ella. Y cuando vivas desde quien realmente eres en lugar de quien fuiste, o quien el mundo dice que eres, absolutamente todo cambiará. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, y que la verdad de Efesios continúe transformando tu vida hasta el día en que veas cara a cara a aquel que te amó y se entregó por ti. En el nombre de Jesús. Amén.